Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy estamos en domingo de resurrección para todos los que andan medio crudos. Pues ya un vuelve a la vida y al tercer día pues nos resucitamos, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Irán. Vamos a hablar de precisamente también que Jesús, aprovechando el día, pues era palestino. Hoy si Jesús viviera, creo que tendría la etiqueta de zurdo, tal vez, por ser trabajador, por ser pobre, por usar guaraches, por ser carpintero, por combatir la pobreza. Por estas simples razones muchos no entienden de estos que se llaman católicos o cristianos, que bueno, al final pues es la misma derivación al final. Pues cristianos doble morales en este sentido, ¿no? O católicos doble morales que, pues al final del día, hoy si viviera Cristo, lo acusarían y probablemente en una de esas lo sacrificarían de nuevo. Insisto, con esta doble moral repugnante que se cargan simplemente porque Cristo, pues era un hombre del pueblo, tal cual, para el pueblo, que como lo cuentan desde esas enseñanzas, pues sacrificó su vida por todos nosotros. Y estoy diciendo todo esto siendo ateo, que se tenga claro que yo soy ateo, pero como lo vengo diciendo desde ayer, o antier, ya no recuerdo, la realidad es que por momentos termino, creo yo, siendo más cristiano que los cristianos, siendo ateo. ¿Por qué? Pues insisto, porque al menos evito la hipocresía y porque procuro la congruencia. Simplemente por procurar la congruencia y evitar la hipocresía, creo que soy un tanto más cristiano que los mismos que se dicen a sí mismos o se llaman a sí mismos cristianos o católicos. En este sentido, insisto, vivimos en tiempos muy extraños, ¿no? Donde la gente ni siquiera alcanza a entender esto. Sus propias posturas políticas revelan, de muchos de esos católicos doble morales, terminan revelando su hipocresía. En el caso de México tenemos el ejemplo clásico de los panistas, ¿no? Eh, y siempre he dicho que la doctrina principal de los panistas es la hipocresía. Estos católicos golpe de pecho, ¿no? Persinados, que avientan la piedra y esconden la mano, pues son la viva imagen y semejanza tal cual de la hipocresía, y que, insisto, hoy critican todo aquello que curiosamente su propio eh, Cristo defendía, ¿no? Defendía a los indefensos, defendía a los que vivían en la pobreza. Él mismo era un carpintero, trabajador, que multiplicó los panes para que alcanzara para todos, y no para uno, no para él mismo, no nada más para sus amigos y sus apóstoles, no nada más para su grupo y que los demás mueran de hambre, ¿no? Y esas son las enseñanzas, en realidad, que tanto predican estos panistas doble morales, pero que al final no aplican. Son más verbo que sustantivo. Eh, Ojalá fueran más acción que mención a Cristo, porque eso es lo que es en realidad, ¿no? Tendría que ser más verbo que sustantivo. Y cuando digo que los panistas son más verbo, en realidad me refiero en el sentido peyorativo. Son pura labia, pura lengua,
pero no son acción. Y ya lo dice hasta una canción. Insisto, Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es acción. Y si no vas a hacer esa acción, entonces, pues no seas hipócrita al menos, ¿no? No te confieses, no te persines, no reces, no te digas que eres un santo inmaculado, porque pues eres todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso es parte de la introducción del día de hoy, en este día que pues no es menor, y lo digo yo siendo ateo, insisto. Em, Creo que hay enseñanzas que serían valiosas si fuesen aplicadas. Creo que las religiones al menos tendrían mejores destinos si fueran más congruentes. El problema es que estás lleno de religiosos incongruentes, llenos de religiosos hipócritas, doble caras, doble morales, con dobles estándares, ¿no? Con dobles raseros para medir a otros y para medirse a sí mismos, para no verse en el espejo, para ver primero la lagaña en el ojo ajeno, como decía, para aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? O sea, al final está las religiones llenas de hipócritas, ¿no? De farsantes, que te quieren decir cómo vivir tu vida, pero ellos mismos no corrigen sus propias vidas, no mejoran sus propias vidas, no son congruentes con sus propias vidas, ¿no? Entonces ese es el escenario y no es exagerado, insisto. Si hoy viviera Jesucristo, lo volverían a clavar en la cruz, tal cual, dado que, insisto, sería llamado zurdo, socialista y woke, de entrada nada más por lo que defendía, ¿no? Entonces, pues ahí les dejamos de tarea esta pregunta a los religiosos, cristianos o católicos hipócritas, ¿no? Pues que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente creen, lo que profesan, lo que predican, lo que practican? Porque ahí está el otro problema. Una cosa es predicar, como lo digo, son mucho verbo, pero no en el verbo de acción, es en el verbo de la lengua nada más. Son puro verbo, ¿no? Pero no son acción. Y en este sentido no basta con predicar, hay que practicar. Deben de ser practicantes, no solamente creyentes. Porque entonces caes justamente, insisto, en creer y predicar y profesar cosas que no estás haciendo, ni practicando, ni aplicando en tu propia vida, ¿no? Entonces, bueno, este es el pequeño paréntesis con el que empezamos el día de hoy, domingo 5 de abril, son las 11 de la noche. Eh, y bueno, para justamente dar pie a, al tema de Irán, que es el que hoy eh, pues nos incumbe, quiero mencionar, ya que hablé del discurso hace un par de días que dio Donald Trump, que fue, pues creo yo, muy, muy criticado por todos, evidentemente. Lo dije desde ese día, esa línea, ¿no? De regresar, cuando dijo, voy a regresar, vamos a regresar a Irán, a la edad de piedra, yo diría fue la línea más polémica y probablemente la más equivocada que dio en todo su discurso por diversas razones. Primero, por la amenaza que ya expliqué y analicé en aquel momento. Entendemos que Trump es un ignorante, eso no es sorpresa, no tendría que alarmarse nadie en que Trump desconozca la historia, por ejemplo, en que desconozca cuestiones tan elementales, que desconozca que Irán no es cualquier civilización, es una civilización histórica precisamente que lleva existiendo mucho más tiempo que lo que lleva existiendo la nación estadounidense. Esas cosas no deberían de sorprender tanto, no dejan de indignar, no dejan de ser ignorancia irrespetuosa y más aún en un contexto bélico. Pero no debería de causar sorpresa, insisto, entendiendo que Trump, pues no, probablemente ni a duras penas alcanza a saber dónde está el Golfo de México, que ya incluso le quiere cambiar a Golfo de América. O sea, ¿qué podemos esperar de ese perfil? Nada, realmente. No, no es un tipo que tú digas es un tipo culto, es un tipo que conoce, es un tipo que lee,
es un tipo que conoce de la historia, de la sociología, de la política. No, no, no lo es. Trump es más bien un improvisador, digamos, ¿no? Incluso la propia presidencia parece que le está improvisando, incluso ahora que se quiere dedicar a estar haciendo guerras, pues es un improvisado, claramente, ¿no? Ya se están revelando sus pero muy malos cálculos, él mismo siendo presa y víctima de sí mismo, con su megalomanía, con su egolatría, con su narcisismo, con su psicopatía. Eso es Trump, un tipo de reality show. Por momentos parecería el perfil clásico gringo del gringo ignorante, ¿no? Y que bueno, ya después entiendes por qué sus bases son esas bases, las bases de las gorras rojas, que todavía creen algunos ilusos que defiende el MAGA, ¿no? El Make America Great Again, cuando bueno, ya a estas alturas quien piense que Trump está queriendo llevar a América a ser grande otra vez, pues en todo caso a quien va o a quien está tratando de complacer Donald Trump, no es Estados Unidos, sino a Israel. Ya lo hemos hablado también muchas veces, es más que nada, pues en lugar de maga, pues miga, ¿no? El problema es que estamos hablando de dos farsas, ¿no? Y esto ya próximamente, que es el siguiente justo que vengo prometiendo desde hace tiempo que vamos a hablar del concepto de anglosionismo, será justamente el siguiente tema. Lo que quiero decir es que al final los conceptos donde se originan estos proyectos nacionales como el de Israel o el de Estados Unidos, al final están montados en una gran mentira, ambos, con sus particularidades, con sus peculiaridades, pero ambos están basados en una gran mentira. ¿Y cómo han impuesto la mentira? Pues a base y a la fuerza de la propaganda durante muchas décadas, haciéndote pensar que los sionistas son el pueblo elegido, que el actual pueblo de Israel tiene algún derecho sobre esa tierra cuando de entrada apenas llevan pues unos cuantos años existiendo desde la generación precisamente, ¿no? De este espurio y, y, y farsante Estado de Israel que ha sido criticado desde el primer día de su creación en 1948. Y por otra parte tienes Estados Unidos, que insisto, pues también no se quedan atrás en este sentido. Claro, con un poco más de historia, pero al final, pues siempre tratando, por ejemplo, algo que suelen aplicar ah, ambos estados, por una parte Estados Unidos claramente, pero por otra parte Israel como Estado de Israel, ellos crean la mentira y a la vez lo primero que necesitan es borrar lo que hubo detrás, para que justamente nadie pregunte después. Desde cuándo existen, cuándo se originó su país, su nación, su pueblo. Lo que ellos tratan de evitar es de borrar la historia literalmente para escribir otra, claro, con una, insisto, una tendencia clara de manipulación, de tergiversación, lo cual se termina reduciendo en una gran mentira, ¿no? Entonces, ambas, todavía más, yo diría el Estado de Israel que Estados Unidos, pero todavía más el Estado de Israel, procuran contar una nueva historia, imponerla a través de la propaganda y borrar todo rastro, ¿no? De lo que hubo detrás. Por eso es que su estrategia siempre tiene que ver con la eliminación y el exterminio que yo vengo explicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta mancuerna perversa que hay entre las ideas supremacistas, por eso siempre hablo de la mancuerna de la supremacía y el exterminio. Y siempre insisto que nunca va una sin la otra. Cuando hay exterminio hay supremacía y cuando hay supremacía hay exterminio. Y ese es el punto, ¿no? Que son además proyectos políticos muy perversos que están montados, además de una mentira, en una estrategia constante y permanente de supremacía y en ese sentido de exterminio. Cuando digo que borran la historia, no nada más es un tema de tomar una, un borrador y volver a escribirlo a mano,
y volver a inventarse un cuento. No solamente se reduce a eso. No solamente se reduce, por ejemplo, a estar intentando decir que, por ejemplo, Palestina no tiene ningún derecho, que Palestina no existe, que los elegidos son ellos, que los que tienen el derecho como reclamantes de esas tierras son los judíos, israelíes o sionistas. Ya estaremos hablando de las diferencias que por cierto no son tantas como a veces te tratan de decir. Es que no confundas a judío con sionista o sionista con israelí. Quienes te dicen eso son los tibios clásicos que justamente no quieren entrar a la médula del problema al darse cuenta o aceptar, por obvias razones generalmente, por eso digo que son tibios o ambiguos o pasguatos o sesgados, que no quieren reconocer la raíz del problema. Que insisto, pues generalmente otros con menos complicación decimos es que de entrada estamos hablando de grandes mentiras y de grandes farsas, ¿no? Y ya cuando entiendes de fondo, por ejemplo, el propio Estado de Israel, que todavía hoy hay quienes lo defienden como si tuviera realmente y hubiera tenido desde 1948 un verdadero derecho sobre estar ahí donde lo pusieron, porque lo pusieron ahí, prácticamente pues por un acuerdo entre Estados Unidos y un apoyo también de Reino Unido, de Gran Bretaña y demás. O sea, por eso es que se habla que detrás de la fundación del Estado de Israel había intereses que ya de entrada eran cuestionables, ¿no? Y que ya de hecho, por cierto, he hecho análisis al respecto. Todavía no hemos hablado, todavía no he profundizado sobre el concepto de anglosionismo. Sin embargo, ya he hablado, por ejemplo, y he hecho análisis sobre el propio Estado de Israel, ¿no? Que por momentos digo, a ver, el Estado de Israel viene siendo como el brazo armado tecnológico de los Estados Unidos. Y eso fue durante mucho tiempo así hasta que nos empezamos a dar cuenta desde hace ya varios años, algunos apenas se están dando cuenta, nosotros nos dimos cuenta desde hace mucho tiempo que parecía que ya incluso los propios Estados Unidos estaban siendo controlados o gobernados por el propio Israel. O sea, en ese sentido, ya ni siquiera es Estados Unidos quien controlaba a Israel. En algún momento parece que hubo un punto de inflexión donde se invirtió quién controlaba a quién. Y hoy lo podemos ver. Digo, ¿para quién será sorpresa si hacemos la pregunta? ¿Quién creen que controla Estados Unidos? ¿O quién creen que controla Israel? Y es más sensato admitir que es más probable y más evidente que es Israel quien controla a Estados Unidos y no que Estados Unidos es quien controla a Israel, a menos que haya algunos pues en negación o con cierta ceguera total o selectiva que no lo quieran ver, ¿no? Que no lo quieran admitir, que no lo quieran reconocer. Pero con Trump esto quedó más que claro, ¿no? Y con esta guerra contra Irán, pues ya sobra decir cualquier cosa. Ese es más que obvio que es Israel desde hace años, pero ahora quedó más que exhibido y evidenciado que es Israel quien controla a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ahí que pues Trump de alguna manera fuese presionado o engañado, como se quiera ver, da igual, para iniciar probablemente no solo la guerra contra Irán, sino uno de los mayores errores, no solo de Trump, sino de los presidentes estadounidenses en la historia, ¿no? Muchos presidentes evidentemente estadounidenses habían evitado tomar esta decisión por obvias razones. Y parece que ahora ya fue casi un patadas de ahogado de una nación en decadencia, que es la estadounidense, claramente, y que está terminando siendo en gran medida exhibida, porque no olvidemos que hoy Estados Unidos se está enfrentando, si bien Irán es muy respetable y admirable en su lucha, y sus capacidades son admirables, no se puede considerar que Irán es una de las máximas potencias hoy globales, y eso es lo más interesante que estamos viendo al día de hoy. Desde el día en que eliminaron a Ali Khamenei, y yo dije, esa eliminación que hizo Estados Unidos e Israel en contra de Ali Khamenei pudo, desde ese momento, evidentemente haber sido el mayor error y revelar, pues, sus
errores de cálculo, evidentemente. Lo que quiero decir es que hoy están siendo exhibidos por una, vamos a llamarle a Irán, una potencia intermedia. Claro que tiene capacidades impresionantes realmente y muchísima inteligencia con la cual han estado manejando este conflicto. Y esta guerra, que por cierto Trump ni siquiera quiere llamarle guerra, le sigue llamando operación, porque pues evidentemente tampoco se quiere meter todavía en más problemas, porque esto podría ser hasta un término eufemístico, obviamente, de seguir llamando operación a lo que claramente es una guerra, porque sabe Trump que puede haber ilegalidades incluso al interior mismo de los Estados Unidos, que ya veremos sus aparatos de justicia, Congreso, su sistema de justicia, cómo terminan evaluando a Trump con respecto a esta decisión, pues unilateral como generalmente las termina tomando Donald Trump. El punto es que hay probablemente, incluso desde el interior de los Estados Unidos, un grado importante de ilegalidad en la decisión presidencial de Donald Trump al iniciar esta guerra contra Irán. Por eso es que tampoco es común que escuches a Trump llamarle guerra. Sigue hablando de la operación, o sigue evitando al menos el uso del concepto de guerra, insisto, para no meterse en más problemas de los que ya de por sí están, ¿no? Entonces, este es el panorama general, ¿no? Insisto, claramente es un gran error. Y este es el panorama, insisto, de cómo empezamos eh, comprando historias que en ocasiones nos venden a través de sus películas, a través de sus propagandas, vamos a decir, simuladas, que son al final justamente toda esa industria hollywoodense, que te ha vendido que estos dos proyectos nacionales, tanto el estadounidense como el israelí, tienen legitimidad y tienen derechos sobre todos los demás, cuando es una gran mentira de inicio. Por eso yo hablaba que aquellos que te tratan de sobrecorregir el uso tanto del tema, por ejemplo, de judíos o de israelíes o de israelitas o de sionistas. Sí, podríamos decir que hay algunas diferencias, pero tampoco pensar que son las grandes diferencias. Y al final estamos hablando más o menos de lo mismo, porque hoy, por ejemplo, si bien en Israel hay una diversidad también de ciudadanos, no todos, por ejemplo, se puede decir que son israelíes, no todos se puede decir que son judíos, no todos se pueden decir que son sionistas, al final del día, en Israel ya ocurrió algo muy grave, que fue una, yo diría, lavados de cerebro masivo, para decirlo sencillo, a través de la propaganda, a través de la Hasbara que se les aplicó durante tanto tiempo, al punto en que, más allá de las distinciones y precisiones que se puedan llegar a hacer, una buena parte, una buena cantidad de las personas en Israel, de los ciudadanos en Israel, están apoyando este tipo de acciones, pero no solo contra Irán, las han venido apoyando, incluso incitando desde el genocidio en Palestina, porque ellos ya creo que están padeciendo ciertos comportamientos, insisto, que surgen a partir de décadas de lavados de cerebros, ¿no? Para decirlo un poco más preciso y más suave, si es que les parece un tanto ruda la definición o el concepto, pues al final han sido sometidos a un adoctrinamiento constante durante décadas, y eso es innegable. Al punto en que hoy muchos de estos ciudadanos israelíes celebran, ¿no?, los asesinatos, celebran la violencia, celebran los genocidios, celebran el exterminio. Yo creo que ya revelando verdaderamente un estado crítico de su propia humanidad, ¿no? Y esto es verdaderamente preocupante. Ahora, me van a decir muchos, y yo mismo lo tengo claro. Si bien yo creo que no podemos generalizar, pero tampoco, como lo digo siempre, podemos dejar de ver o dejar de reconocer eh, patrones, tendencias, promedios, ¿no?, que te van explicando, insisto, que al final, pues una lectura es que hay apoyo al interior del Estado de Israel, no solo de su gobierno, de una sociedad que puede llegar a apoyar este tipo de criminalidades, de atrocidades, ¿no?, de abusos y de injusticias.
simple y llanamente porque, insisto, han sido adoctrinados durante mucho tiempo, se han creído esta mentira de manera fundamental, y al final eso es lo más irónico o más hipócrita, hoy que empezamos hablando de hipócritas y de hipocresías, que estos países acusen y critiquen, por ejemplo, a Irán de ser una teocracia de fanáticos o teocracia de fundamentalistas o una dictadura teocrática o cosas por el estilo, cuando siempre digo, bueno, pues habrá que verse en un espejo. Y que Israel, antes de estar acusando a Irán de teocrática fanática, pues al final del día Israel es exactamente lo mismo. Claro que, de nuevo, hay ciudadanos y seguramente habrá ciudadanos valiosos en Israel, no hay duda, pero tampoco podemos dejar de reconocer una tendencia mayoritaria, ¿no? No podemos generalizar, pero tampoco podemos negar las mayorías, y ese es el problema que muchos por momentos no distinguen. Sí, no estoy diciendo que todos, pero tampoco podemos decir que, pues, las mayorías están repudiando la guerra, la mayoría está repudiando los asesinatos, exterminios y genocidios. Tampoco lo podemos decir. Y ese es el problema, que desde adentro de Israel hayan permitido que Netanyahu llegara hasta donde ha llegado, ¿no? Uno no se explicaría, ¿y a todo esto por qué Netanyahu ha llegado tan lejos? Bueno, porque desde el inicio eh, y desde adentro, ¿no?, del Estado de Israel, que por cierto estaba ya perseguido por diversos escándalos y acusaciones, el propio Netanyahu, de corrupción, entre otras, al final del día no hubo suficiente presión como para decir, oye, a ver, ya para, ¿no? Lo que estás haciendo es incorrecto, y además nos estás exponiendo, porque eso es lo que creo que no alcanzan tampoco a ver, hasta que ya les empiezan a caer bombas, evidentemente, a ellos, pues no se alcanzan a dar cuenta que también les está exponiendo a toda la sociedad israelí, a muchos judíos, a judíos obviamente. Insisto, yo no hago tanto esa diferencia entre judíos sionistas, yo lo estaré explicando ahora con el concepto de anglosionismo. Hay quienes sí lo hacen, yo no lo hago demasiado, sinceramente. E insisto, no me gusta caer en esta tibieza, en esta farsa, digamos, ¿no? De como estar haciendo tanta distinción, perdón, entre el concepto de judíos y sionistas, porque vamos a decir que simplemente vienen siendo muy parecidos, porque al final la raíz es más o menos la misma. E insisto, la mentira fundamental, yo le llamaría esto que le llaman el mito fundacional, pues tal cual es un mito, ¿no? O sea, es tal cual una mentira. Entonces, el problema es que esa mentira se la han creído tanto, la han repetido tantas veces hasta convertirla en una verdad fundamental, prácticamente dogmática, que es la misma mentira con la que basan los exterminios, los genocidios, los desplazamientos y todo tipo de crímenes y atrocidades a partir de esa mentira, como por ejemplo una de las clásicas, que son el pueblo elegido. Cuando incluso hoy mismo empecé esta plática, este análisis, comentando que el propio Jesús era palestino. Y esto está clarísimo. Toda esa área de Belén, toda esa área fue durante, yo diría, más tiempo conocida como Palestina que como, vamos a llamarle hoy, al Estado de Israel, que insisto, apenas se fundó en 1948. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué cosas se están vendiendo como verdades fundamentales, dogmáticas, porque, insisto, a partir de esas mentiras y a partir de esos engaños de conceptos siempre ha jugado el régimen anglosionista, ¿no? No que no son judíos, no que no son israelíes, no que no son israelitas, no que no son sionistas, haciendo distinción entre todos estos términos, ¿no? Haciendo una gran confusión además, haciendo distinción entre israelíes, entre israelitas, entre judíos, entre sionistas, también en términos, por ejemplo, cuando se habla de semitismos o antisemitismo sobre todo, híjole, no terminas, ¿no?, en estar discutiendo el término, ¿no? Es que lo que estás diciendo es antisemita y tú eres una antisemita y estás haciendo antisemitismo al defender, por ejemplo, a los niños palestinos y al pedir que a los niños palestinos
no los bombardeen, no los aniquilen, eres un antisemita, ¿no? Entonces, siempre han jugado muy mañosamente con la semántica, con los conceptos, se han aprovechado de esa ambigüedad y esa confusión que, bueno, o sea, al final, solamente yo creo que a ellos les interesa hacer tanta aclaración y tanta precisión, cuando, insisto, al final del día la raíz ya, quitando todo lo superficial y todas esas nimiedades de conceptuales, ¿no? Quitando todas esas nimiedades conceptuales y esos diferenciales entre conceptos, lo importante es que la raíz, su raíz, es una gran mentira. Y es eso lo que nunca van a querer hablar contigo, evidentemente. Y es lo que no quieren que uno empiece a hacer preguntas y empiece a ir más a fondo, porque ahí es donde te terminas de dando cuenta de la gran farsa, ¿no? Que se nos ha vendido durante mucho tiempo. Para resumirlo rápido, ya lo he dicho muchas veces, ¿cuál es el concepto así a grosso modo que se nos vende? Siempre desde hace mucho tiempo, a partir de la máquina hollywoodense de propaganda del régimen anglosionista, pues que los estadounidenses son los héroes y que los judíos son las víctimas, ¿no? Esto es básicamente, pues, el eje, que claro que se puede profundizar más, pero lo dejo ahí nada más para pasar ya al otro tema, pero que se entienda que ese es más o menos parte esencial del engaño, ¿no? Y de esta gran mentira, ¿no? Que te digan los estadounidenses son los héroes, los judíos son las víctimas. Basta ver cuántas películas hay hablando, insisto, de cómo sufrieron los judíos hasta hoy. Ya lo he criticado muchas veces. Hoy mismo siguen haciendo películas de cómo sufrieron los judíos en pleno genocidio palestino cuando son los judíos mismos, sionistas, que ahora están haciendo el genocidio contra los palestinos. Y lo critico siempre como esta ironía histórica de los victimarios eh, que hoy son, pues, todos estos que durante tanto tiempo se vendieron como víctimas en ese sentido. Aquellas víctimas del holocausto, pues se terminaron convirtiendo en los victimarios, ¿no? Del pueblo palestino al día de hoy. Entonces, este es el panorama general y parte de esto lo volveremos a retomar ahora que toquemos el tema del anglosionismo. Insisto, hoy no está de más y lo digo siempre, de hecho lo he dicho en un par de navidades, recordar es importante que Jesús era palestino, que probablemente si hoy estuviera en Belén, Belén estaría siendo bombardeada. Belén estaría evidentemente en esa área, entonces en una de esas estaría siendo bombardeada por Netanyahu. Como le encanta estar bombardeando prácticamente a todos sus vecinos, ¿no? Le gusta bombardear a los palestinos, pero ahora les gusta bombardear a los iraníes y les gusta bombardear al Líbano, en fin, tantito más y se van a ir hasta Egipto, ¿no? O sea, y de hecho así ya estaba pasando, ¿no? Ya estaban llevándolos a los palestinos hasta prácticamente hasta Rafah, ¿no? Entonces es una locura realmente lo que están haciendo. Obviamente ahorita se están recrudeciendo los problemas, los mismos problemas contra los palestinos, pero ahora en Cisjordania, ¿no? Entonces es un problema mayor porque hay que entender, insisto, que este régimen anglosionista es un régimen salvaje, brutal, sanguinario y mezquino, ¿no? Pero no olvidemos, ya para cerrar, que Jesús pues era palestino, ¿no? Ahora, ahora sí para entrar al tema de Irán y volviendo a retomar la frase, ¿no? De que yo decía, yo ya analicé esa frase en el sentido de la amenaza. No podemos pedir que Trump sea un hombre culto, que sepa de historia. No sorprende. Yo lo que analicé en la anterior ocasión fue la gravedad de la frase, no porque me sorprendiera, insisto, ¿no? Que fuera un ignorante por lo que está diciendo, sino por lo que estaba insinuando. Y lo que estaba insinuando es, pues básicamente, hacer polvo a Irán. Y eso es a mí lo que más me preocupó sobre esa frase que, insisto, más allá de la ignorancia que no nos debería sorprender a nadie,
lo que está revelando en su propia ignorancia es una amenaza, y eso es lo que yo analicé en la ocasión anterior. La frase de la edad de piedra que comentó Donald Trump sobre Irán, pero a partir de la amenaza. El día de hoy sí voy a tocar un poco el tema histórico, que es obvio, ¿no? Que pues sí, creo que no debemos de pasarlo por alto la ignorancia, ¿no? Como es peligrosa. Y lo digo siempre, ¿no? Los ignorantes son muy peligrosos y cuando combinas, tal cual como si fuera en un laboratorio, ¿no? Pues básicamente y agregas a la fórmula ignorancia, miedo, em, eh, podrías agregar ignorancia, podrías agregar miedo, podrías agregar. ¿Qué podríamos agregar hoy en la época de la... ¿Cuál sería la fórmula de la... eh, de la posverdad en la que nos están tratando de llevar? Déjenme, les leo una frase. La ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. Esa es la ecuación. Averroes. Déjenme mostrarles la imagen. Entonces, ahora sí que en la fórmula que estaba explicando, esto es la fórmula que está ocupando Donald Trump claramente. Es una ignorancia, otro elemento es el miedo y otro elemento es el odio. Cuando tú combinas todos estos, vamos hacia la destrucción. Y ese es el peligro de tener un Donald Trump. Por eso sí hoy consideré importante no aclarar este tema de la edad de piedra. Donald Trump ignora evidentemente, insisto, que los iraníes, que Irán, se remonta hasta la civilización persa. Es una civilización milenaria. Y en este sentido, Estados Unidos no tiene competencia. Estados Unidos es un neonato en comparación a Irán. Es un recién nacido Estados Unidos en comparación a Irán. Y Trump, en su ignorancia y en su petulancia, en su megalomanía, egolatría y grandilocuencia, que lo ciega evidentemente, piensa que eso no es un factor importante. Y es obvio que lo es. Y él, al subestimar cosas tan relevantes, incluso esas que para él serán menores, él dice, bueno, yo tengo las armas y para él es lo más importante. Omite factores mucho más relevantes, incluida la misma inteligencia de las naciones. Y es obvio que los iraníes están superando nada más en inteligencia a los estadounidenses. Ya hablo de inteligencia cerebral, no de inteligencia artificial. Literalmente hablo de la inteligencia humana, no de la inteligencia artificial. Y eso habla de que, por cierto, parece ser hasta una misma victoria para la inteligencia humana todavía. Que claramente los iraníes, que por cierto, muchos de ellos son científicos, matemáticos, físicos, etcétera. Recientemente hablé de un caso, ¿no? De un iraní, pues que era respetable, digamos, ¿no? Por su labor, filósofo, matemático, etcétera. Está subestimando Donald Trump todo eso al punto en que pues hoy los tienen en jaque literalmente los iraníes a Donald Trump a pesar de la asimetría que existe entre Irán y Estados Unidos porque claramente no se puede negar pues el potencial bélico que tiene los Estados Unidos, ¿no? Irán ha sido muy admirable en su respuesta y muy digno y muy inteligente, al punto en que, insisto, está exhibiendo a los estadounidenses, al gobierno de los Estados Unidos. Al punto en que evidentemente entre tantas renuncias que están habiendo en los Estados Unidos, entre tantos despidos que están habiendo en los Estados Unidos, ¿no? Ya se ha hablado de varios importantes, incluso a nivel
pues de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estadounidenses. Unos problemas ahí con el propio Pete Hegseth, que también es otro improvisado. Eh, el director de contraterrorismo que yo estaba hablando, Joe Kent, hace unos días, ¿no? Hace un par de días. Eh, y bueno, más recientemente, Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, que fue despedido. Aquí lo peculiar, pues es que termina pareciendo más bien ahora que el cambio de régimen lo está logrando hacer Irán en contra de los Estados Unidos. Parece más bien que el cambio de régimen ocurrió en Estados Unidos y no en Irán. No es menor que estén ocurriendo estos despidos y estos movimientos, tanto despidos como renuncias. Ya hablé de Joe Kent y bueno, ahora de este oficial, que pues no es menor, ¿no? El despido de Randy George, Head of the US Army, is dismissed. La cabeza de... No sé por qué todavía en muchos medios le titulan secretario de defensa cuando el propio Trump ya le cambió el nombre a secretario de guerra, pero bueno. Eh, no sé por qué le llaman todavía secretario de defensa. Yo siento que pues es una imprecisión, pero bueno. El secretario de Defensa de Estados Unidos destituye al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha despedido al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, junto con otros dos generales de alto rango. Un portavoz del Pentágono anunció los abruptos despidos sin proporcionar ninguna razón al respecto. El general George se había desempeñado como asistente principal del exsecretario de Defensa Lloyd Austin durante la presidencia de Biden. El periódico The New York Times informa que el general George recientemente se enfrentó con Hegseth debido a que éste había decidido bloquear el ascenso de 4 oficiales del ejército a generales de una estrella, 2 hombres negros y 2 mujeres. Mientras tanto, los demócratas del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos están presionando para que se investigue un artículo del periódico Financial Times que reveló que Hegseth intentó realizar una inversión multimillonaria en acciones de una empresa armamentista unas pocas semanas antes de que el presidente Trump se uniera a Israel en su ataque contra Irán. Bueno, esto es de el portal Democracy Now. Pues este es el tema, insisto, ya parece más bien que Irán está logrando un cambio de régimen en los Estados Unidos, ¿no? Parece que el que está haciendo un cambio de régimen, pues terminan siendo los estadounidenses, ¿no? Esto habla de que Irán ha logrado generar conflictos que claramente Trump yo creo no veía venir, ¿no? No se esperaba y esto termina de confirmar el gran error de cálculo que tuvieron. Ahora ya para cerrar el comentario de hoy tiene que ver, insisto, con esta frase de la edad de piedra. Me gustó este post bueno, yo lo vi en el portal The Other 98%, pero bueno, aparece pues el tweet, digamos, de Pete Hegseth que dice Back to the Stone Age y una respuesta muy bonita, la verdad, de Sly Guevara, donde dice Your ancestors literally couldn't dream of this level of civilization, you troglodyte. O sea, tus ancestros literalmente nunca hubieran podido soñar en este nivel de civilización. Tu pequeño troglodita, ¿no? Algo así le contesta. Es que qué maravilla realmente, ¿no? Y es cierto, o sea, esto no lo puedes subestimar. Y este es el problema de lo que yo decía hace rato, ¿no? Cuando montan sus mentiras, el gran problema es que ellos mismos quieren destruir.
todo rastro de civilización que quedó, o que hay, o que existe, de aquellos que consideran sus enemigos. Por eso es que ves que en los mismos museos, por ejemplo, ¿no? Antes de llegar a la máxima destrucción. Por ejemplo, en el Museo Británico, ¿no? Hace poco leí que ya habían borrado el nombre de Palestina en el Museo Británico. Ese es el problema, ¿no? Que incluso tratan de borrar la historia literalmente, pero además se complementa con acciones violentas, de destrucción literal, de destrucción puntual, y por eso se bombardean sitios históricos importantes de estos países, de estas naciones. Y ese es el problema, ¿no? Que lo que tratan tal cual, pues es hacer exterminios como se hacían desde... voy a leerles aquí, miren, por ejemplo esto. Exterminios que se hacen, insisto, no solo, o sea, de entrada ya eso es grave, que se hagan los exterminios en contra del pueblo, pero se borra todo el rastro cultural de esos pueblos. Por ejemplo esto, el patrimonio de Irán dañado por ataques de Estados Unidos e Israel. Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Irán están en riesgo. La lista de monumentos que han sufrido daños por ataques de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero incluye palacios y una mezquita histórica. Y este es el problema, ¿no? Esto lo estoy leyendo de la Deutsche Welle. Este es el problema. El Palacio de Golestan, sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sufrió daños por ataques militares de Estados Unidos e Israel el 2 de marzo. El Palacio de Golestan en Teherán, el Palacio de Chehel Sotoun en Isfahan, Masjid de Jame o Mezquita Jame de Isfahan, el Palacio Ali Kapur en Isfahan, sitios prehistóricos del Valle de Khorramabad, provincia de Lorestán, Ciudadela Falak o Al-Flak, Ol Aflak o Castillo Shapur Kast, Khorramabad, el Escudo Azul, y bueno, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado anteriormente con atacar sitios culturales iraníes en enero de 2020. Los ataques militares contra sitios culturales se consideran crímenes de guerra, según el derecho internacional que claramente ya no existe. Y este es el problema, ¿no? O sea, tratan de verdaderamente borrar y reducir a cenizas y a polvo a las civilizaciones. ¿Para qué? Para que su mentira sea la única que sobreviva. ¿Por qué les molesta que existe incluso Irán? Porque saben que Irán sí tiene historia. De entrada, eso ya de entrada les genera alergia, urticaria, gastritis, odio, porque saben que la verdadera legitimidad pues la tienen otras civilizaciones que sí tienen más historia, que sí tienen más fundamento en sus orígenes y menos ficción, menos mentira, menos farsa. Simplemente el hecho de la existencia de Irán desde ahí, para ellos ya es un problema, porque el hecho de que exista una verdad y que ellos estén en el lado de la mentira los expone. Solo para darse cuenta, imagínense de la distorsión que tiene esta gente, ¿no? Que es capaz de hacer exterminios, ya olvídense, porque esa es la típica, el típico cuento sonsoniguesco que les cuentan siempre, es que las guerras son para robar, que las guerras son para el petróleo, para los recursos. No siempre tiene que ver con eso, a veces la guerra tiene que ver simplemente con una forma de imponer sus mentiras. Por más absurdo que suene y que parezca, así funciona. Entonces están dispuestos a hacer guerra con tal de eliminar a sus enemigos, con tal de eliminar la verdad y que se imponga su propia mentira. Por eso es que hay muchos tibios que, insisto, como que todavía no quieren entrar al punto del problema porque pues tienen seguramente conflictos de interés, porque estudiaron en universidades de Jerusalén, porque tienen ahí algún tema con los israelíes y no pueden hablar de manera libre, porque se autocensuran, porque no tienen honestidad intelectual, porque son charlatanes o farsantes, porque son tibios, porque no toman una postura política y tampoco ética.
No olvidemos que la neutralidad en tiempos de atrocidades, pues te vuelve cómplice. En ese sentido, nunca sean neutrales cuando hay atrocidades, ¿no? Porque te terminas poniendo, situando del lado de los abusadores, de los victimarios, de los asesinos, y terminas siendo un cómplice, ¿no? Al ser neutral, a no posicionarte. Entonces, por eso es que ustedes van a ver muy a menudo, y ya lo estaré aclarando ahora con el concepto de anglosionismo, que hay muchos, como lo estuve explicando hoy, que te tratan de confundir y decir, no, es que no está siendo preciso. Se dice israelí, o se dice israelita, o se dice judío, o se dice sionista, eh, y haciendo diferencias como si fueran, insisto, las grandes diferencias y como si fueran realmente importantes. Y en lo que estamos hablando de semántica, en lo que te están acusando de antisemitismo, ellos están cometiendo en tiempo real un genocidio. Es la trampa clásica de la Hasbara que te tiene entretenido, pero que ya no caemos claramente, ya el mundo se dio cuenta de esta gran mentira. Te tenían entretenido durante muchas décadas discutiendo estos términos, ¿no? Pero ya no cayó afortunadamente la gran mayoría de los ciudadanos del mundo en estas mentiras, en estas manipulaciones, porque justo así se la gastaban, ¿no? Y censuraban tu discurso, por más humano o por más justo que fuese tu discurso, o por más que señalaras cuestiones justas, simplemente etiquetándote de antisemita. Y te decían, bueno, es que eso es antisemita, entonces ya no te vamos a escuchar, está censurado, ¿no? Tu discurso está censurado porque es antisemita, y casi casi como diciéndote, me ofende tu discurso, por más que tú les dijeras nada más algo así como lo que les decimos ahora, ¿no? Por favor, no asesinen a los palestinos, es lo único que pedimos. Uy, no, eso es súper antisemita. No, 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 nos ofende muchísimo. Está censurado tu discurso. Es más, es un discurso de odio. Que nos digas que no asesinemos palestinos es un discurso de odio. Y hace rato justamente estaba viendo un muy buen, a ver, lo tengo por aquí, creo que queda muy ad hoc ya para terminar con esto. Esta justo doble moral que tiene, ¿no? De cómo cualquier cosita que tú digas, por más humana que sea, la toman como un gran insulto. Por aquí tenía aquí está. Es excelente este cartón. Bueno, de este impresentable que no quiero ni mencionar el nombre, pero se imaginarán quién es. Es muy bueno este cartón, ahí lo pueden ver, ¿no? Y dice, no quieren que matemos de hambre a los palestinos, no quieren que los ahorquemos. Pues, ¿qué quieren entonces? O sea, híjole. Y aquí muy interesante los comentarios, voy a leer algunos, ¿no? El primero me parece, bueno, voy a cerrar con ese porque es el más importante, ¿no? Y acá dice un chiste muy triste porque es real, solo les falta copiar las cámaras de gas. Desgraciadamente cierto. Pusieron una imagen de Bob Marley donde dice nunca encontrarás justicia en un mundo donde los criminales hacen las guerras. Hoy sí lo estaba escuchando de mi profesor, muy, muy interesante, que decía que prácticamente Trump y Netanyahu nos estaban representando prácticamente lo que viene siendo Sodoma y Gomorra prácticamente, ¿no? O sea, cada uno representando respectivamente. Muy buena comparación, me pareció, muy buena analogía. Miren qué interesante por ejemplo, ¿no? Dice, no sé si lo alcanzan a ver.
Dice, lo siento, señor, su tarjeta de víctima ha expirado. Y es que ese es el gran problema, insisto, ¿no? De esta... Pues de esta gente. Y miren que me vi decente para no caer en el ad hominem. Como lo dije al inicio, así como hay católicos y cristianos, hay judíos que también avientan la piedra y esconden la mano, ¿no? Y pues figuras claramente impresentables, ¿no? Como este que ni hace falta mencionar su nombre, ¿no? Realmente, pues el del cual justamente se inspiran en este cartón. En fin, termino con la frase importante realmente que es entre los países y los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Esta frase juarista. Bueno, ese es el tema, justamente, ¿no? Este es el tema. Que ellos, y lo he explicado también en muchas veces, esta dupla, esta mancuerna perversa del régimen anglosionista, Estados Unidos e Israel, lo que menos les interesa es la paz. Lo expliqué hace un par de semanas. Todo pacificador ellos lo quieren eliminar. Y en la historia nos ha demostrado ya una buena cantidad, desde JFK, ¿no? de Kennedy hasta el Che Guevara mismo. Eh, y miren que el Che Guevara era revolucionario, pero también buscaba paz a partir básicamente de la búsqueda de un equilibrio. Muchos de estos sabían que era lo que estaba pasando desde entonces, ¿no? De ahí que, por cierto, hablando del Che Guevara, JFK tuviera mejores relaciones con Cuba, por ejemplo, en aquel tiempo. Pero también JFK sabía cuál era el programa nuclear desde entonces de Israel, que hasta hoy sigue siendo el problema. Es la misma línea, es el mismo hilo conductor que probablemente le costó la vida a JFK, que quiso regular y no quiso aceptar, pues que Israel desde entonces ya considerará como lo terminó de concretar, por eso es que probablemente, para quienes todavía no lo entiendan, ¿no? Israel no se deja inspeccionar con respecto a su programa nuclear, pero es obvio que ya cuentan con armas nucleares. Si no tuvieras armas nucleares, ¿por qué la negativa en dejarte inspeccionar? Y curiosamente, ¿no? Porque ese es su, su patrón y eh, su línea. Su línea es la hipocresía y la mentira. No solo tienen las armas, sino además acusan a Irán, que la verdad todavía no sabemos si las tiene o no las tiene. Ese es el problema. Y nada más que con la diferencia que Irán sí lo han inspeccionado. Y está muy vigilado con respecto a su programa nuclear. Ese es el tamaño de la hipocresía de esta gente. Por eso digo, si no empezamos entendiendo que la raíz, desde la creación de Israel, 1948, por más que les tiemble la mano y la voz y los huevos a muchos de no decirlo como es, Israel es un estado espurio, ficticio, farsante, desde el inicio. Su creación es corrupta, desde el inicio. Y eso evidentemente generó todas las guerras que han ocurrido desde entonces hasta hoy mismo, ¿no? Israel es el, insisto, brazo armado tecnológico de los Estados Unidos, pero además el factor de caos y de control para esa región del Medio Oriente que tenía que, pues de alguna manera, quería imponer y quiso imponer a Estados Unidos desde entonces, para tener un control en esa región. Si vamos entendiendo, insisto, desde ahí, desde dónde vienen las mentiras, pues obviamente ya no te tendría por qué sorprender que mientan con el tema de las armas, que acusen a otros de tener armas nucleares cuando ellos mismos las tienen, porque entiendes, insisto, que su constante es la mentira desde el inicio. Son mitómanos profesionales.
y permanentes además. Entonces, por eso es que no les gusta que se cuestione y por eso decía, ¿no? Hay mucha gente que no toma la postura correcta y no lo dice así, ¿no? Hay que ver realmente que, porque bueno, ni siquiera hemos llegado al rabbit hole, como le llaman, ¿no? O sea, si profundizas, te vas a dar cuenta, porque muchos han todavía hasta la fecha pensar que esto es conspiranoia, ¿no? Híjole, si nada más hicieran su tarea, hicieran un análisis, incluso metaanálisis si quieren, y sumaran todos los datos, todos los hechos, al final lo que van a tener es un patrón claro y evidente e innegable que por favor solo los más ciegos le pueden llamar conspiración. O los más adoctrinados, o los que, insisto, eh, pues no se atreven, no tienen el valor para hablar con la verdad. Pero esto no es conspiración. Estos son datos, son hechos, es un patrón. Y es un patrón histórico además. Entonces, bueno, termino ya nada más con el tema de pues de las cosas absurdas que se comentaban sobre esta declaración por parte de Donald Trump cuando habló de la edad de piedra. Voy a leer aquí: edad de piedra, en una época en la que Estados Unidos andaba en cuevas buscando fuego. Irán grababa los derechos humanos en el cilindro de Ciro. Sobrevivimos a la tormenta de Alejandro y a las invasiones mongolas y permanecimos aquí, porque Irán no es solo un país, es una civilización. De la embajada de Irán en Sudáfrica. Y tienen toda la razón. En este sentido es una civilización histórica. Estados Unidos va naciendo apenas en comparación. Vamos a verlo, ¿no? Con, con algunos datos. Ahí les van. Esta diferencia que desconoce claramente Trump entre Irán y Estados Unidos es enorme. Como decía, o sea, literalmente no es exageración decir que son miles de años de historia. Como es bien sabido, Irán, que viene de Persia, de esta gran civilización persa, su territorio formó parte de las primeras grandes civilizaciones del mundo. Hay cultura organizada desde hace más de 3000 a 5000 años. Este imperio persa pues existía desde esa antigüedad. Por ejemplo, el imperio aqueménida del siglo VI a.C., uno de los primeros imperios globales. En pocas palabras, Irán es heredero directo de una civilización antiquísima y continua. Entonces es una diferencia abismal, Donald Trump, aunque no lo entiendas o lo quieras saber, entenderla bien ayuda a ver por qué ambos países piensan el mundo de forma además tan distinta. A veces también hago ciertas comparaciones con China, ¿no? Por eso digo que estos parámetros incluso del espacio-tiempo, el espacio temporal, ¿no? El parámetro temporal que tiene China con respecto a Estados Unidos también es muy distinto, porque son civilizaciones que ven el tiempo de manera muy distinta, ¿no? Ellos están acostumbrados a vivir miles de años. Estados Unidos va naciendo. Y Trump, al ser tan ignorante, y en esa ignorancia, pues, que le genera ceguera, no se da cuenta que esos detalles no son menores, son sumamente importantes. Entonces hay que entenderlo si vas a iniciar una guerra con alguien, pues entender de entrada todo esto. Eh,
Irán tiene una continuidad cultural de más de 2500 años como entidad política organizada. Ya en el siglo VI antes de Cristo, pues existía este imperio aqueménida que estaba comentando, y su identidad ha pasado por etapas: zoroastrismo, islam, imperios, dinastías, pero nunca dejó de tener un núcleo cultural propio: lengua, historia, memoria colectiva. Y esa memoria es la que realmente es criminal, que hoy, así con la mano en la cintura, Israel y Estados Unidos quieran eliminar, ¿no? Nada más por su mentira, insisto, porque todo lo que ellos hacen está basado en esa mentira. Ahora, hablando de Estados Unidos, pues es un país, insisto, neonato, ¿no? Es un país muy reciente, nace en 1776 con la independencia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Su civilización dominante es de origen europeo, a partir de colonizadores, y antes había, no olvidemos, pueblos indígenas con historia larga, pero bueno, el Estado actual ya no desciende directamente de ellos, porque obviamente ocurrió. Adivinen qué ocurrió. Pues lo que todos sabemos. Por eso digo, la mancuerna siempre de la supremacía va con el exterminio. Los estadounidenses, los hoy estadounidenses que se dicen los primeros de su tierra, olvidan, precisamente porque exterminaron a los pueblos originarios, apaches y demás que había, los pueblos nativoamericanos, los eliminaron, y ahora ya ni se acuerdan que existieron siquiera. Y ellos por eso piensan que son los primeros en habitar Estados Unidos de América. Pero por eso yo también a veces corrijo a la gente: no es solo ignorancia, es una manipulación histórica que se hizo con toda la alevosía y ventaja. Por eso es que en las escuelas no les van a estar hablando de que antes de ellos había pueblos ya viviendo, pueblos americanos nativos viviendo en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos. Por eso es que ellos borran la historia, la manipulan, la tergiversan, la anulan por completo, al punto en que te cuentan otra historia que al final no es más que una mentira, como lo vengo diciendo desde el inicio, ¿no? Entonces tenemos una diferencia temporal tremenda. La civilización iraní de 3000 años aprox versus la de Estados Unidos, que aproximadamente tiene 250 años. Estamos hablando de una diferencia de 2500 años. Una diferencia civilizatoria de ese tamaño, imagínate, ¿no? Entonces, el tipo de civilización de Irán es una civilización orgánica y continua, una evolución interna de imperios al Islam, al Estado moderno, una identidad cultural muy antigua, con lengua, religión y tradiciones históricas. Estados Unidos, pues una civilización nueva, entre comillas, o construida a partir de una mentira, yo diría, surge de colonización europea, del borrado étnico y del borrado histórico previo del cual ellos vienen. No son un pueblo que ellos digan: adoptamos lo que había antes y lo hacemos nuestro. No, lo borran, y es como si hicieran un borrón y cuenta nueva para empezar de cero. Y bueno, su identidad basada en ideas modernas de democracia, liberalismo y capitalismo, que al final también adivinen qué son: otras mentiras. Por eso siempre cuando yo llego a dar clase, por ejemplo, empiezo por ahí. La historia es una mentira. Y cuando entiendes eso, entiendes muchas otras cosas. Claro que ya después, y si vamos con historiadores profesionales y no pseudo historiadores como Sonsonegui, pero si vas con historiadores ya te pueden ir aproximando, porque justamente ellos tratan de, pues, ir quitando la paja, ir llegando con evidencias, una historia casi con método científico que procura ir llegando a lo que sí nos puede decir algo de la historia. Pero tienes que ir con pinzas, porque ir diseccionando la historia es una labor casi quirúrgica para ver dónde está el hecho. Y les pongo el ejemplo hoy mismo. Si hoy mismo nos están mintiendo todo el tiempo y no sabemos qué es verdad y qué es mentira, imagínate estar asegurando lo que pasó hace miles de años atrás. Entonces aquí el tema es que la historia no es más que por momentos la suma de mentiras acumuladas, donde gracias a algunas personas podemos llegar de vez en cuando a tocar la verdad. Pero eso es excepcional. Lo común, el patrón y la constante es que la historia siempre es una mentira.
Por eso es que el hecho de que estén destruyendo evidencia histórica, este régimen perverso y criminal anglosionista, que es una evidencia histórica que está ahí en Irán, por eso es criminal. Porque esa es la evidencia histórica que sí habla por sí misma y que no necesitas a ningún Sonsonegui que venga que te lo explique. La evidencia habla por sí sola. Claro que ya después habrá mil interpretaciones de la historia, que es lo que muchos falsificadores ahí y farsantes como Sonsoneguis empiezan a hacer sus propias opiniones, pero eso curiosamente ya es otra historia. El punto es que no podemos permitir que se destruya la evidencia histórica, algo como lo que pasó por ejemplo en Tenochtitlan. Hoy ve lo que queda del Templo Mayor, pues es lo que queda precisamente, son las ruinas, que a pesar de que son ruinas respiran y hablan un poco porque nos dicen, aquí hubo una civilización antes de que llegara la catedral y antes de que llegaran todos ustedes también, en esta modernidad, antes de que llegara la inteligencia artificial, aquí ya había civilización, que pensaba, que creía, que tenía una cosmovisión y una cosmogonía del mundo. Había cosmovisión y cosmogonía en esas civilizaciones antiguas. El problema es cuando justamente llegan otros pueblos supremacistas a destruirlas, a pasarles por encima, a borrarlas por completo, queriendo, haciendo querer parecer que no existían, queriendo borrarlas, insisto, haciendo como que no existían. Y ese es el problema que no debemos de permitir. Por eso es que Irán hoy sí se está enfrentando a una amenaza existencial, real, porque el régimen anglosionista los quiere eliminar, los quiere destruir. No es nada más un tema de cambio de régimen como a veces se quiere manejar. No es que Estados Unidos e Irán estén muy preocupados por el régimen iraní y la desigualdad de las mujeres, porque en ese caso pregúntenle al propio Trump por qué no está haciendo lo mismo con sus aliados, con sus otros aliados en Medio Oriente, donde pues más o menos tienen, si acaso, iguales regímenes autoritarios y opresiones y abusos contra distintos sectores de la sociedad, incluidos, por supuesto, el sector de las mujeres. No, no, es que ellos son, insisto, hipócritas doble morales y tienen intereses más perversos detrás. Quieren eliminar y destruir Irán como cultura civilizatoria. Ese es el tema. Por eso es que ves este tipo de ataques en contra de sus propios símbolos culturales. Ya para ir cerrando, ya prácticamente terminamos. Pues este es el tema tan lamentable, ¿no? En el que nos estamos, al que nos estamos enfrentando al día de hoy. En este régimen que todo lo quiere destruir. Y tal cual no solo Irán, parece por momentos que están dispuestos hasta destruir al planeta. Bueno, por si fuese poco, Irán denuncia ataques de Estados Unidos e Israel contra 30 universidades. O sea, es una bajeza verdaderamente tan repugnante. Miren, justo de lo que hablaba, ¿no? Si hoy existiera Jesús, lo estarían llamando Milei zurdo de mierda. Está muy bueno estos cartoons que hacen. Sí, es que ese es el problema, ¿no? Esta gente es como, pues fanática y el problema es que cuando discutes con ellos, pues no ganas, ¿no? No, no, no están buscando razones, no están buscando ser razonables, están queriendo imponer sus verdades que en realidad son mentiras a la fuerza. Por eso es que hoy estoy haciendo esta pequeña introducción antes de entrar al anglosionismo. Ya pueden ver que es un tema duro, ¿eh? Duro porque nadie te lo platica o te lo plantea. No es común que te lo planteen así de crudo.
definiéndote como tal cual una gran mentira, un gran engaño, como pues yo sí lo hago. Y hay, creo yo, analistas, pero son excepciones que, por cierto, sí, a veces arriesgamos, creo que hasta nuestros pellejos y vidas, pero bueno, la verdad al final por momentos, ojalá nos pueda liberar, ¿no? La BBC News incluso, y eso es irónico porque es pues la BBC, pues un medio inglés, pero no olvidemos que hoy Estados Unidos y, y Reino Unido también andan en conflicto. 8 aportes de la milenaria cultura persa a nuestra vida cotidiana. Eh, es un muy buen, una buena columna, no me va a alcanzar a dar tiempo para leerla toda. Se las recomiendo. Esta columna de Margarita Rodríguez en BBC News Mundo, la legendaria ciudad Persépolis, fue la capital ceremonial del antiguo imperio persa. Léanlo, está muy interesante, ¿no? Para que se den cuenta, pues, de la gran ignorancia de Trump al considerar a Irán, al subestimarla, al menospreciarla, ¿no? Eh, insisto, ignorando toda la historia y las aportaciones humanas y culturales de esta civilización milenaria tan importante que hoy, insisto, un ignorante quiere menospreciar y todavía exhibirse a sí mismo llamándoles que los va a regresar a la edad de piedra, ¿no? Delusional por completo. Bueno, pues ya terminamos. Espero que les haya sido interesante este análisis. El siguiente, como ya adelanté y anticipé, se va a tratar exactamente de el anglosionismo. Por fin estaremos hablando del anglosionismo. Así que, bueno, ya lo estaremos comentando la siguiente. Nada más voy a terminar con una última cosa el día de hoy. Denme un segundo que aquí traigo mis notas. Imagínense que todos estos análisis yo los hago a partir de notas. O sea, yo no leo guiones. Yo veo que hay muchos que sí lo hacen, youtuberos, comentadores, opinadores y demás. Como que arman un guión previo y pues ya a partir de eso van leyendo lo que van diciendo, ¿no? Quiero decir que en mi caso no lo hago, nunca lo hago, porque por cierto no tengo ni el tiempo para hacerlo. La forma en que yo hago mis análisis, para que lo sepan, es a partir de keywords, ¿no? O sea, imagínense que voy a hablar de un tema, por ejemplo, anglosionismo en la siguiente ocasión, pues nada más anoto anglosionismo y me basta ver anglosionismo para ya yo desarrollar los conceptos y las ideas. Es así como yo opero. Sí necesito guías, pero sobre todo son keywords, ¿no? Palabras clave que me van llevando a mí mismo en el discurso. Pero nunca llevo guiones y eso yo creo que se pueden dar cuenta, ¿no? A veces en ciertos silencios, cuando me quedo a veces pues en pausa porque no encuentro alguna idea o alguna noticia porque la estoy buscando, porque insisto, yo no armo los guiones, no estoy leyendo. Y por ejemplo, ahora mismo que ustedes ven que estoy viendo hacia abajo, estoy buscando la keyword y de alguna manera sigo hablando porque pues bueno, no los quiero tener aquí aburridos. Eh, pero es lo que estoy buscando al final porque insisto, no llevo un guión. Y ahorita, por ejemplo, estoy buscando ciertos keywords que luego se me pierden entre tantas cosas. Y bueno, esa es la forma en la que yo hago los análisis, ¿no? Tal cual. Bueno, termino nada más diciendo y cerrando justamente de alguna manera como empezamos, pero en lugar de hablar de Jesucristo vamos a hablar de los falsos profetas y falsos mesías. Como ahora, por ejemplo, pues han intentado, como lo he venido advirtiendo desde mucho tiempo atrás, estos regímenes ocupan fanatismos dobles, hacen uso de doble fanatismo. Por un lado, los fanáticos políticos, pero también los fanáticos religiosos. Esa dupla, imagínense lo poderosa que es en términos, pues de fanatismo, justamente. Estás combinando dos fanatismos y ese es el gran problema cuando empiezas con estos regímenes autoritarios fachos. Al no encontrar racionalidad en nada de lo que hacen,
justamente todo gira alrededor de la visceralidad, de las tripas, de la emocionalidad y de la desconexión racional de sus simpatizantes y apoyadores, ¿no? Por eso es que los fanáticos les viene tan bien, ¿no? Son un sector que basta con que les des un poco de lo que les gusta de su propio fanatismo para que estén de tu lado. Esto lo vengo advirtiendo desde hace mucho y se terminó de concretar de la peor manera cuando pues ya vemos que al propio Trump se le está dando un trato de mesías, un trato mesiánico. Eso es muy grave, por supuesto. La propia Paula White, y bueno, está la clásica imagen. Bueno, vean esto, ¿no? Vean esto, por favor. Yo soy ateo, pero yo creo que para cualquier cristiano esto sería herejía, yo diría, ¿no? Pero bueno. Ah, no se quiere bajar esto. Denme un segundo, insisto, perdón. Bueno, no se alcanza a ver, pero a ver, aquí la voy a poner. Aquí está. ¿Sí lo ven? O sea, esas son las cosas que uno dice, híjole, qué complicado. Jesus is my savior, Trump is my president. Y esto es lo verdaderamente grave, ¿no? Por eso es que, pues, evidentemente todavía se mantiene un apoyo, pues, de personas que evidentemente, pues, imagínate, o sea, tratan a Donald Trump como el Mesías y como ya lo había explicado yo, pues, échenle peor aún cuando se salvó de este supuesto atentado, pues todavía hasta el propio Trump yo creo que se la creyó, ¿no? O sea, dijo, no, pues yo soy el enviado divino, y si a esto le sumas a otros que andan en las mismas, como Milei, que también cree que quienes lo eligieron, hasta él mismo en su propio discurso de aceptación dijo, gracias a las fuerzas del cielo, pues entonces estás gobernado por fanáticos, básicamente. Ahora, de Milei sí lo creo, ¿no? Lo creo que realmente se cree, pero en el caso de... Mira, no había visto este libro. En el caso de Trump estoy claro que ni él se lo cree, los está utilizando. En el caso de Milei sí se lo cree porque, bueno, es un convertido, un ger convertido al judaísmo, que pues he dicho que lo primero que hizo cuando asumió fue ir al Muro de los Lamentos. Vean este libro, que por cierto no lo he leído, pero se ve muy interesante, ¿no? De Juan Luis González, Las Fuerzas del Cielo, Secretos, Confesiones y Peligros de la Primera Presidencia Mesiánica, Espejo de la Argentina, de la editorial Planeta. Y pues ese es el problema, ¿no? De que estemos gobernados por esta gente. Fuerzas del cielo, dice la gorra, ¿no? Entonces, estamos ante, básicamente, yo diría las antesalas de grandes peligros. Ya he estado advirtiendo, pues, el gran riesgo, esperemos que no se termine de usar un arma nuclear contra Irán, porque entonces sí, no solo pierde Irán, pierde el mundo. Eh, y pierde el mundo al perder a Irán, y es algo que se tiene que entender. No debemos de apoyar nunca la destrucción de ninguna nación y de ningún pueblo a estas alturas del partido por Dios. Insisto, parece que no han evolucionado un centímetro desde 1945, desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, que terminó además de la peor manera en Hiroshima y Nagasaki con dos bombas atómicas que se utilizaron contra población inocente. Entonces, yo veo este peligro muy latente, desafortunadamente al día de hoy, con estos fanáticos que nos están gobernando, que se sienten prácticamente mesiánicos y que claramente pueden justificar cualquier cosa porque Dios así lo quiso. Su Dios, por supuesto. Y es curioso porque todos estos vienen al final también de una raíz compartida que son las religiones abrámicas y que pues llama la atención, ¿no? Para que se den cuenta porque también uno es ateo. Siempre lo he dicho, ¿no? De alguna manera, pues soy ateo porque no tengo que elegir a un solo Dios.
no tengo que elegir un monoteísmo y no tengo que estar diciendo mi Dios es mejor que tu Dios o mi Dios es el único y verdadero. En ese sentido, creo que el ateísmo también te libera un tanto del fanatismo y del fundamentalismo. Y no por ello, la verdad es que tengo una idea de divinidad o de algo superior, no puedo decir que la tengo, pero no elijo a ningún Dios. Hace mucho tiempo, incluso hasta un suegro que era muy devoto, me preguntaba que por qué no creía a Dios y me lo preguntaba casi como en juicio, ¿no? Casi como diciendo, pues, ¿cuándo empiezas, no? Y recuerdo que las preguntas eran muy, pues con cierta jiribilla, digamos, ¿no? Cuando me decía, ¿y por qué no crees en Dios? Porque siempre he sido muy honesto, ¿no? Hasta con mi suegro. Y yo, pues de manera muy sencilla le decía, bueno, ¿en cuál Dios? Y no le gustaba, por supuesto, mi respuesta. Porque, pues al final, si hablamos de uno, pues tendríamos que hablar de todos. Y si hablamos de uno, tendríamos que hablar de las 1000 caras y los 1000 nombres de Dios. Y en una de esas pensar que hasta Dios pueda ser mujer, y pueda ser mujer negra, tal vez, o pueda ser otro Dios que no sea el Dios judio-cristiano clásico, y que sea tal vez, no sé, Quetzalcóatl, tal vez, si le damos espacio a Jesucristo o a Yahvé, pues también tal vez podamos darle espacio a Quetzalcóatl, a Zeus o a Odín o a cualquier otro dios en el sentido, ¿no? Si hablamos de un dios, pues tendremos que hablar de todos los dioses. Por eso es que yo digo, a ver, si creo en uno, creo en todos. En los dioses ocultos, como dirían los caifanes, ¿no? Entonces, yo creo por momentos, ¿no? Esta cuestión eh, de que no conviene casarnos con un solo Dios. Ya lo estaremos hablando después del tema de anglosionismo, que desde hace mucho también tengo pendiente hablar de las religiones y de estos fundamentalismos, dogmas, que terminan llevándonos siempre al mismo punto, a la guerra. Peor aún como cuando lo he estado explicando hoy, esas guerras no están basadas en nada más que en mentiras. Esta guerra que estamos viviendo ya no se trata ni de recursos, ni de tierras, ni de petróleo, ni de oro. Esta guerra se trata de matar por una mentira. Y eso es lo más cínico, lo más mezquino de este régimen anglosionista. Prepárense, viene la buena. Anglosionismo, nuestro siguiente capítulo. Gracias por estar acá y bueno, seguimos en contacto.